en Antofagasta Televisión. Documentalistas. Una invitación a conocer el proceso creativo, los desafíos y las motivaciones. Porque detrás de cada historia hay una mirada. Documentalistas. ¿Qué tal? Gusto de saludarles y darles la cordial bienvenida. Nos volvemos a encontrar este fin de semana aquí en nuestro espacio Documentalistas o bien Realizadores en Antofagasta Televisión. Y hoy nos vamos a adentrar a la Pampa Salitrera, una historia muy nuestra, muy del norte de nuestro país. Las Pampas Salitreras, las oficinas salitreras y por supuesto los pampinos. Y de ello me acompaña ya en nuestros estudios Cristian Venegas, audiovisualista, que está muy arraigado con esto de la Pampa. ¿Cómo está, Cristian? Bienvenido. Hola, Eduardo. Bien. ¿En qué momento te empieza a llamar la atención la Pampa? Bueno, la Pampa me empieza a llamar prácticamente desde niño. Bueno, yo tengo una relación muy especial con la Pampa porque mi padre nació en la ex oficina Calacala, ¿Ya? que es vecina a la ex oficina Santa Laura. Perfecto. Entonces, claro, uno observa Santa Laura, Humberston. Ajá. Era un grupo de oficinas que eran antiguamente, tengo entendido que pertenecían al cantón Nebraska. Y bueno, en esas rutas que antiguamente uno hacía cuando uno iba a matutear a Iquique, antiguamente no existía la ruta costera que unía Claro. Iquique. Entonces uno estaba obligado a pasar por esos sectores o esos cantones salitreros donde uno observaba las ruinas, los ripios, las tortas. Y eso, bueno, como niño me llamaba mucho la atención. Y bueno, más aún sabiendo de que mi padre había nacido en una oficina salitrera y él de manera constante me contaba su vida y cómo él había vivido su juventud en estos lugares. Cristian, ¿en qué momento tú ya te empiezas quizás a bajar del auto, ¿ya? Y recorrer esta Pampa Salitrera, estas oficinas salitreras y empiezas a hacer tus primeras grabaciones? Mira, yo prácticamente vengo haciendo registros desde el año 2000. ¿Ya? Ya cuando en ese tiempo yo trabajaba en otro canal, Ujú. que ya hoy día no existe, ¿Ya? pero en ese tiempo teníamos la oportunidad de poder viajar. De hecho, empecé a ir a las primeras fiestas de Pedro de Valdivia, Perfecto. algunas actividades que se hacían en Chacabuco. Ujú. Y bueno, también estaba el hecho de que a veces cuando viajaba al norte, con mi padre nos deteníamos ahí a algunos lugares donde habían sido importantes para él. ¿Ya? Y de hecho, bueno, hay un dato anecdótico. En una ocasión, bueno, he sabido de que a veces, claro, uno cuando va a matutear, iba en ese tiempo a comprar Iquique. Claro. Resulta que en esa ocasión a nosotros nos retuvieron una mercadería porque no supimos hacer el cálculo del Ya. impuesto. Correcto. Entonces resulta que, claro, en esa ocasión, cuando viajamos, me llamó mucho la atención el cementerio de Rica Ventura. ¿Ya? Claro, y mi padre se baja ahí a poder, ¿cuánto se llama? A poder explorar. Y bueno, yo a partir de ese día me enteré que yo tenía familia, descendientes que estaban en ese cementerio sepultados. Guau, Claro, ya. en Rica Ventura. Entonces, también ahí nace otro relato relacionado también con la vida que él tuvo en ese Claro. lugar. Porque yo, hasta lo que yo sabía, solamente era Calacala, Claro. el lugar donde él había nacido. Te das cuenta que tienes arraigo, que tienes familiar, que hay nexo con la salitera. Pero dentro de esto que documentas, tú ya te empiezas a acercar a las festividades. Decías recién, vas a las fiestas de Pedro Valdivia ya, y empiezas a acercarte a la gente, empiezas a acercarte y conversar con la gente que quizás tiene la misma historia de vida que tú. Claro, de a poco, bueno, con el tiempo uno va empezando a relacionarse con personas que muchas veces tienen una vivencia común, porque en realidad cuando uno habla con los pampinos uno se da cuenta que todos tienen historias que de alguna manera los ligan. Claro. Es una gran familia que Sí. de alguna manera se entienden y tienen un lenguaje en común. Entonces, claro, de alguna forma el hecho de yo poder estar con ellos me acerca al pasado de mi familia y bueno, para mí ellos también son una especie de familia, a pesar de que no nos liga ningún apellido, ningún parentesco, pero desde el punto de vista de lo que son las vivencias, ellos hoy en día son parte de esa familia que uno lleva en el alma. Año 2000, te llama la atención, empiezas a documentar, han pasado ya 24, 25 años, y hoy tienes hartos documentos. Esto que vemos en nuestra pantalla son documentos tuyos, ¿ya? Claro. Que has ido recopilando, que has hecho a través de la conversación con los mismos pampinos, has participado en muchas de las fiestas en la Pampa, y has tomado esas historias y has hecho este relato con algo que, fíjate, estás haciendo un documento histórico que
ojalá no se pierda nunca, pero lo hemos conversado muchas veces, ¿ya? No hemos dado cuenta que el pampino, el que tiene arraigo con la Pampa, con su historia, pero no ha existido quizá el traspaso hasta las nuevas generaciones, y eso es lamentable. Claro, bueno, yo creo que es una lucha que hoy día tienen muchas familias pampinas en, de alguna manera, poder traspasar esa memoria. Porque, para ser sincero, uno ve que no hay un interés suficiente. Yo creo que es un terreno muy bueno para poder explotar desde el punto de vista patrimonial y turístico, Claro. con tal de poder encantar no solamente a las familias que quizás son las generaciones que vienen de las familias pampinas, sino más que nada con aquellos que vienen de afuera, que muchas veces han leído acerca de esto y desean conocer. Hay que pensar de que en el Norte Grande hubieron cerca de 200 oficinas salitreras. Claro. Bueno, hay algunos que ponen algunas más, algunas menos, pero más o menos un cálculo, lo más conservador son cerca de 200 estas faenas. Y hoy día, de los lugares que se conservan son muy pocos. Prácticamente yo podría decir de los lugares que se conservan en buen estado, estaría Hamilton, Santa Laura, Pedro de Valdivia, María Elena, Claro. Chacabuco, Vergara, quedan algunas ruinas. Y bueno, ahí me van a perdonar los pampinos si es que se me llega a olvidar Claro, algún claro, nombre. sí. Pero el resto son solamente ruinas y que pertenecen a generaciones que ya no existen, que ya han partido. Entonces no hay familias que vayan a ir a los cementerios a dejar flores porque ya prácticamente esas generaciones ya partieron. Claro, y son ruinas porque han sido saqueadas. ¿Ya? Sí. Muchas de estas oficinas salitreras que están a la vista quizá de la carretera han sido saqueadas. Ya le han sacado el Pino Oregón, antiguamente estaban construidas las viviendas de Pino Oregón, han sido saqueadas y también la historia ha sido saqueada, ¿no? Hoy se lucha por conservar esta historia y es por eso que entonces vienen estos documentales, Cristian, que tú has hecho a través de este tiempo. Y vamos a presentar a continuación, después de esta conversación, un documental tuyo, cuyo título es Pampa Reunión. Pampa Reunión. Claro. ¿A qué se debe ese título? Mira, Pampa Reunión nació con la inquietud de poder de alguna forma graficar los esfuerzos de la comunidad pampina en poder reunirse en torno a sus patrimonios y en torno a los grupos que de alguna forma le dieron forma y parte importante a la historia del norte en torno a la minería. Hoy día se habla mucho del cobre, pero pensemos que una de las primeras cosas que se explotó en esta zona desde que esto fue territorio chileno fue el salitre. Entonces, lo que de alguna manera busca rescatar es justamente el esfuerzo de las comunidades en poder preservar su patrimonio. Y bueno, lo que van a ver es simplemente, más que nada, un resumen, porque en realidad el trabajo documental dura como 1 hora 45, Claro. Que está disponible en redes sociales. Pero por lo menos traté de que se pudiera rescatar parte importante de la esencia y del trabajo mancomunado que han hecho las agrupaciones en poder preservar el patrimonio salitrero. ¿Cuesta reunirse? Cada vez cuesta más, me imagino, porque son personas ya que tienen su edad, ya que trasladarse hasta una pampa salitrera, trasladarse, no sé, hasta Pedro de Valdivia, cuesta a veces, ¿no? No, cuesta. Y lo que más duele es que, bueno, yo estoy metido en montones de grupos de Sí, Facebook, claro. por ejemplo, de vampinos, y uno ve constantemente los obituarios de personas que han ido partiendo. Entonces Sí. uno dice, pucha, a veces uno desearía poder rescatar un poco la historia individual de cada uno, pero es imposible porque imaginemos cuántas personas fueron las que vivieron, las que trabajaron, los Claro. enganchados, los que venían del sur y que no necesariamente nacieron en la Pampa Claro, Salitrera, claro. pero que llegaron a trabajar, que hicieron familia, que después emigraron a las grandes ciudades después que las faenas iban cerrando. Ujú. Claro, hay mucha historia, ¿eh? Tal como dices tú, los que nacieron, los que se criaron y los que llegaron Claro. a hacer su vida, a trabajar, a hacer familia, ¿ah? Se fueron quedando. Hoy bajaron en algún tiempo a Antofagasta, a la costa, cuando ya las oficinas empezaron a cerrar y vuelven cada año. Hoy hay muchas agrupaciones, lo decías tú, y también existe el apoyo de la empresa. SQM yo he visto que está apoyando a algunas agrupaciones y hace, bueno, desde el año pasado partió la Semana del Salitre aquí en Antofagasta, algo que ya se hacía desde hace mucho tiempo en la primera región o en la región de Tarapacá. ¿Cómo ves que la empresa privada esté apoyando, que esté haciendo de que esto no se pierda? No, es súper importante que la empresa privada se comprometa porque también es parte del patrimonio, es de la historia. Pensemos de que en el caso de SQM, prácticamente toda su vida industrial
está bajo el alero de las oficinas salitreras. Mira, por ejemplo, está la faena de Nueva Victoria, si no me equivoco, y dentro de la faena de Nueva Victoria hay una oficina salitrera, la oficina Ya. Iris, que ellos se encargaron de poder restaurar. Ah, perfecto. Y así, o sea, ha pasado con todo el apoyo que ellos han hecho a las festividades de Pedro de Valdivia, lo que tú mencionabas con respecto a la Semana de Salitre, y uno espera que ese tipo de iniciativas se vayan manteniendo en el tiempo, porque es importante de que como ciudadanos nosotros podamos ir fomentando la historia en aquellos jóvenes y en aquellas personas que necesitan, y yo creo que es necesario que lo podamos saber. Claro. Yo te hablaba minutos atrás del tema de traspasar este cariño por la Pampa, esta historia a las nuevas generaciones. ¿Ya? En ti sucedió. Tu papá te traspasó esa historia a ti. ¿Se ha logrado con otras familias? ¿Tú lo has logrado? ¿Tú has podido traspasar también el cariño, el arraigo que tienes con la salitrera con tu descendencia? Sí, sí, yo creo que lo he podido lograr, porque en ese aspecto debo dar gracias que ellos han estado apañando en todo. Ellos Ya. han sido mis compañeros de Te viaje acompañan. en todas mis locuras, porque prácticamente de repente uno anda buscando una oficina X. Ya, Y resulta que, claro, eso significa internarse en la Pampa. correcto. Significa muchas veces pasar frío, estar sometido a las inclemencias del tiempo, al calor extremo. Entonces, de repente llegar a un lugar y muchas veces llegar a hacer registro visual, fotografiar, después tratar de llevar esto a lo que hoy día nosotros hemos visto, realmente es una tarea que sinceramente yo agradezco, porque sinceramente sin el apoyo de ellos, hoy día mucho de este trabajo no sería posible. Claro. Internarse en el desierto de manera solitaria hoy día es un peligro. Sí, claro. Por cualquier cosa, no necesariamente porque quizás te vayan a asaltar o te vaya a pasar algo, sino que porque de repente puedes pinchar un neumático y nadie va a saber nada de ti en lugares donde no hay cobertura de celular. Claro. ¿Te has dado cuenta cuántas horas de grabación has completado hasta el día de hoy, después de 24, 25 años grabando? Uy, difícil poder hacer un cálculo de Sí. la cantidad de horas, pero si uno va sumando, no sé, pensemos de que, bueno, te cuento que en el caso mío, yo vengo grabando desde el año 2000, más que nada hay registros. Y bueno, ahí de repente hay lugares que se han transformado como lugares como regalones en el caso mío. Por Sí. ejemplo, Vergara es como el lugar que más he grabado. Ya. Después Pedro Valdivia. Pedro Valdivia es prácticamente el lugar donde uno de los lugares que más he visitado. Y después, bueno, Chacabuco, he estado en la oficina de Alemania, Flor de Chile. Y bueno, más o menos ahí deben haber una treintena de lugares, de oficinas salitreras que hemos podido reconocer. O sea, también has sido testigo de cómo estaba una oficina y cómo está hoy. O sea, comparativamente, cómo se ha ido deteriorando. Claro, en el caso de Pedro de Valdivia, quizás, porque yo la conocí cuando estaba poblada. Poblada, claro. Claro, O sea, fuiste testigo del claro, cierre. cuando en ese tiempo existía una empresa de buses que llegaba ya, me acuerdo que los buses Flotabarrio y los buses Tramaca llegaban Claro. a Pedro de Valdivia, y yo conocí ese ambiente cuando era niño. Entonces, claro, en el caso de otras salitreras, no por un tema de que, por ejemplo, Vergara cerró como el año 76, 77, y yo era muy niño, no tenía conciencia sobre este tipo de cosas. Ujú. No, pero es una manera bastante, ¿cómo te diría?, interesante. Aparte que el tema histórico a mí siempre me ha fascinado. Ya. A mí me hubiera gustado ser profesor de historia, Ya. pero bueno, de alguna forma he tratado de ir recopilando e ir aprendiendo de esto. Y más que nada, retroalimentándome de lo que los demás me cuentan, porque en Ya. el fondo yo acá, como dicen por ahí, yo no vine a inventar la pólvora, vengo acá simplemente a contar lo que otros, en el fondo, han, mediante su testimonio, han logrado ser parte de este trabajo. Eres un puente importante, una relación entre el que tiene la historia de vida y los telespectadores. O sea, hoy te invito a que hagas un llamado a quienes no conocen La Pampa, a que quieran La Pampa, a que se acerquen a esta historia de vida muy nuestra, muy de nuestro norte. El norte se ha hecho con los pampinos, con el salitre. Hoy se hace con los otros minerales, pero el inicio de la historia de nuestro norte se hace a través del guano primero y después Claro. con el salitre. Así que las cámaras, Cristian, para invitar a estas nuevas generaciones que no conocen La Pampa a que se adentren a La Pampa, a conocer los pampinos. Bueno, los invito a que puedan conocer
muchos de estos lugares que hoy día son monumento nacional, pero una cosa, bueno, es súper importante, cuidarlos. Porque uno, bueno, lamentablemente, uno observa rayado, observa basura, Pampa Unión, en las veces que he estado, está repleto de escombros, de basura domiciliaria. Entonces, son lugares que uno debe pensar que fueron el hogar de familias, de niños que, Claro. que caminaron, que jugaron por esos lugares. Y para ellos podría decirse que tienen una importancia tremenda, porque en el fondo ahí fue gran parte de lo que ellos fueron como seres humanos. Claro. Entonces yo los invito para que puedan conocer La Pampa, para que puedan recorrerla de manera responsable, para que puedan ir conociendo y de alguna manera también ir contando esta historia, porque La Pampa Salitera, bueno, como dicen por ahí, es como el pariente pobre del turismo. Porque lamentablemente mucha gente, o sea, no decir lamentablemente, quizás todos van a San Pedro de Atacama, Claro. pero yo creo que, claro, La Pampa Salitera tiene mucha historia, hay tantas cosas que puede ir descubriendo. Y aparte que, bueno, una de las cosas que uno le atrae mucho, el hecho de que uno busca un poco alejarse de toda esta tecnología que de alguna manera nos distrae la mente. Claro. Y que de alguna forma al llegar ahí podemos tener un poquito más de paz mental en medio de tanto bullicio de las ciudades. Claro. Cristian, muchas gracias por esta invitación. Vamos a adentrarnos entonces en tu documental, en este resumen que has hecho de Pampa Reunión, ¿ya? Así que la invitación es a que tú mismo hagas el enganche para ver este documental en esos próximos minutos. Bueno, los invito para que puedan ver Pampa Reunión. Y bueno, yo creo que quizás van a ver algunas caras que las van a poder reconocer. ¿Ya? Y bueno, ojalá que les pueda gustar, porque en la medida que les guste puede haber una segunda parte. Eso. Muy bien, Cristian. Pampa Reunión entonces en nuestro espacio documentalistas aquí en Antofagasta Televisión. Que lo disfruten. La historia de la explotación industrial del salitre se inicia a principios del siglo XIX y con ello nacen las llamadas oficinas salitreras, las cuales sembraron el norte chileno con sus industrias y campamentos dedicados a la elaboración de este importante abono de origen natural. Sin embargo, a pesar del cierre paulatino de estas oficinas debido a los vaivenes económicos de décadas atrás, su memoria no ha terminado de escribirse y menos de contarse.
Desde el cierre definitivo de la última oficina salitrera en la región de Antofagasta, los esfuerzos por mantener viva la memoria de aquellos viejos pampinos y sus familias se han multiplicado, buscando sobrevivir al paso del tiempo y tratando de alguna forma que las generaciones actuales no los olviden. A través de los años, las comunidades pampinas han tenido un papel muy importante en el desarrollo de la identidad de una zona que ha sido marcada por el sacrificio y el tesón de muchos que vivieron de la explotación minera del salitre. En nuestros constantes viajes por la Pampa, hemos ido recopilando historias, conociendo vivencias que han marcado generaciones enteras y que ejemplifican el tremendo aporte que han hecho los habitantes de las oficinas salitreras al desarrollo cultural, social y económico de las regiones del Norte Grande. Nos adentraremos en lo que han sido algunas expresiones culturales de la comunidad pampina a través de los años y seremos testigos del tremendo esfuerzo que se ha hecho por preservar la memoria de los ex habitantes de las oficinas salitreras. Igualmente, veremos cómo el patrimonio de aquellas comunidades lucha por sobrevivir pese al saqueo constante y la destrucción que ha tenido que enfrentar con el paso de los años. Pero volvamos a retroceder en el tiempo, específicamente el 26 de mayo del 2002, cuando la ex oficina salitrera Chacabuco se volvió a llenar de colores en lo que fue la celebración del Día del Patrimonio Cultural, actividad que a finales de mayo de ese año llegó a congregar a una numerosa comunidad pampina que llegó a celebrar en este monumento nacional, que en el pasado fue un campamento de prisioneros políticos durante la dictadura. Me preguntaba un amigo de Santiago ahora que venía hacia Chacabuco si mi infancia en La Pampa había sido triste. Si yo les pregunto a cada uno de los pampinos que haya casi su infancia fue triste, ¿qué es lo que van a responder? Fue la infancia más alegre y más sana que creo que se pueda vivir en este planeta. Mi infancia en La Pampa fue lo más lindo que recuerdo. Andábamos tal vez a pata pelada, descachalandrados como decíamos en ese tiempo. Éramos pobres como ratas, pero nunca nos sentimos pobres. Y eso fue lo importante. Y teníamos todo. Y teníamos algo grandioso, teníamos todo el desierto como patio para jugar. Yo recuerdo con mis amigos nos íbamos a jugar a La Pampa a perseguir remolinos de arena. Miren qué poético el juego. Cazadores de remolinos de arena. Porque teníamos una creencia entre los niños que si perseguíamos uno de estos remolinos grandes y nos metíamos al centro y abríamos los ojos, le íbamos a ver la cara al diablo. Muchos de nosotros nos metimos al centro, abrimos los ojos, por supuesto que no le vimos la cara al diablo,
el diablo éramos nosotros mismos, pero nos quedaron los ojos enrojecidos por una semana. Esos eran los juegos memorables de aquel tiempo, de aquella época. Igualmente, las imágenes que grabamos en el año 2001 muestran el fervor vivido por muchos pampinos que celebraron en aquella ocasión donde la ex oficina Chacabuco se vio inundada de visitantes y antiguos pampinos que hicieron su vida en las vastedades del desierto. Chacabuco se ubica en el antiguo Cantón Bolivia, que después pasó a llamarse Cantón Central, y es actualmente un importante patrimonio salitrero que se encuentra bajo la tutela de la Corporación Museo del Salitre Chacabuco. Dentro de este registro audiovisual que captamos cuando recién comenzábamos a hacer grabaciones en las oficinas salitreras, podemos distinguir a un gran amigo que nos dejó hace algunos años. Nos referimos a Gilberto Padimena, más conocido como el Abuelo Pampino, quien era un importante promotor de la cultura pampina, llevando consigo, en muchas ocasiones, parte importante de la muestra de su museo salitrero. Cuando ya han pasado más de 20 años de estas celebraciones, podemos seguir disfrutando de lo que hoy significa esta ex oficina salitrera, que ubicada a unos 98 kilómetros al noroeste de Antofagasta por la Ruta 5 Norte, es y será un importante sitio de memoria, tanto por aquellos que vivieron prisioneros entre sus muros, como también de la numerosa comunidad pampina nacida en este importante lugar. Hoy en día, la ex oficina Chacabuco acaba de celebrar 100 años desde que se inició su construcción, por allá en el año 1922, y debemos consignar que es monumento nacional desde el 26 de julio de 1971. Su construcción se inicia sobre las ruinas de la ex oficina Lastenia. Chacabuco se caracterizó por ser la oficina más grande y la última en utilizar el sistema Chanks, y ya para mayo de 1926 su producción era de 100.000 quintales métricos de salitre mensuales. Chacabuco contaba con hospital, teatro, hotel, escuela, pulpería, mercado, gimnasio, piscina, canchas de fútbol y una plaza arbolada equipada con un kiosco de retreta. Ya para el año 1940, la ex oficina apagaba sus fuegos y 5 años más tarde
comenzaba su desmantelamiento. Chacabuco claramente se caracterizó por la calidad de sus instalaciones, tanto industriales como aquellas que servían para albergar a la población trabajadora y sus familias. Además, por su gran tamaño y producción. Esas mismas características la diferenciaron del resto de las oficinas del Cantón Central, donde muchas no poseían las comodidades que ofrecía Chacabuco y que generaron una activa vida social al interior de sus instalaciones. En mayo del año 2022, con motivo del Día del Patrimonio Cultural, la ex-oficina recibió en sus instalaciones una interesante muestra de maquetas de algunos de sus principales edificios, los cuales fueron elaborados por la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica del Norte. A inicios del año 2022, lamentablemente hizo noticia al conocerse del desplome de gran parte de la techumbre que alberga su teatro. Las imágenes que pudimos recoger en terreno muestran el grave deterioro de una estructura centenaria que guarda una fuerte relación con la vida social que los ex habitantes de Chacabuco disfrutaban al interior de sus instalaciones. De acuerdo a algunos antecedentes que hemos recogido, el teatro espera poder ser restaurado con el apoyo del gobierno regional, en donde se genere un modelo de gestión que asegure la mantención de esta importante ex-oficina salitrera. Es muy difícil preservar el patrimonio, es complicado, pero creo yo que la naturaleza de nosotros, los nortinos, debiese ir un poco en pensar en lo que nosotros tenemos como historia y lo que estamos perdiendo como historia en estos lugares que se están deshaciendo de a poco con el tiempo, se están destruyendo, a veces por los mismos años y a veces por el cuidado que no tenemos en los visitantes o nosotros mismos que venimos a visitar estos lugares y no sabemos cómo poder cooperar con lo que es el patrimonio. Bueno, por mi parte, en realidad yo vengo mucho a buscar escenas o buscar locaciones para generar una pintura o un dibujo, pero sí uno que recorre estos lugares se da cuenta que son lugares importantes y ricos en historia que deberíamos tratar de preservar. Es la pregunta que me hicieron. El patrimonio es muy importante, pero lo tenemos muy dejado a la mano de Dios. Han sido 100 años de historia y esperamos que su herencia arquitectónica y patrimonial pueda rescatarse con la finalidad de preservar el legado de este importante monumento nacional. Continuando con nuestro recorrido y retrocediendo un poco en el tiempo, nos trasladamos a la localidad de Baquedano, cuando un 23 de febrero del año 2003 se desarrolló la actividad denominada Tren al Patrimonio, la cual
rememoró los largos viajes de las antiguas locomotoras a vapor que circulaban por las oficinas salitreras y que trajo un mar de nostalgias a aquellos que revivieron esos trayectos por este medio de transporte. La actividad logró congregar a una numerosa cantidad de visitantes y a muchas familias pampinas que no dudaron en subirse al tren, que daba algunas vueltas por la estación de trenes de Baquedano para luego disfrutar de las más variadas expresiones artísticas y culturales que fueron parte de los años dorados del salitre. La famosa locomotora Longino fue parte importante en los recorridos que se transformaron en verdaderos viajes al pasado de muchos que disfrutaron de esos largos trayectos por la Pampa. Yo los apoyo aquí. Ya siguiendo con nuestro ir y devenir por la región de Antofagasta, nos vamos al 2 de octubre del año 2016, día en que se desarrolla la fiesta cultural pampina en la conocida Villa Frey, lugar escogido donde distintas organizaciones culturales fueron parte de esta fiesta que congregó a muchos pampinos a los pies del odeón de su plaza, la cual recuerda de alguna forma lo que en el pasado fue el centro de la vida social en las oficinas salitreras de nuestro norte grande. La gran mayoría de los residentes de este lugar provienen de la ex oficina Pedro de Valdivia, y la realización de este tipo de eventos son importantes en la consolidación de la identidad de la población pampina, donde los bailes y las expresiones artísticas fueron parte de esta fiesta cultural que los llenó de alegría y nostalgia. La inauguración de un mural que recuerda la vida en la ex oficina salitrera Pedro de Valdivia fue parte de las actividades que se desarrollaron en ese día. La murga del Centro Social de Amigos de Pedro de Valdivia fueron quienes amenizaron la festividad que trajo la alegría de muchos asistentes. De la misma forma como lo fue la visita del historiador y exalcalde de la comuna de Antofagasta, Floreal Recabarren. Igualmente, otra de las celebraciones que concentra agrupaciones de pampinos es la que se desarrolla en la plaza de la ex oficina José Francisco Vergara, la cual fue trasladada al campus Coloso de la Universidad de Antofagasta y reinaugurada el 27 de noviembre de 1977. Pero José Francisco Vergara, le diré amigo, fue crucial en la vida de Pedro de Valdivia para que empezara, y fue crucial también para María Elena para que empezara. Porque gente de Vergara, principalmente Pedro de Valdivia, del año 27 llevaban a trabajar a Pedro de Valdivia a la construcción de Pedro, lo llevaban en la java desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde que retornaban. Y muchos de los vergarinos, una vez que partió Pedro el año 31, se radicaron en Pedro. Si usted le pregunta a cualquier pedrino antiguo, le va a decir, mi mamá era de Vergara, mi papá era de Vergara, o yo soy de Vergara, porque la gente de Vergara prácticamente hizo y pobló Pedro de Valdivia. Bueno, eso hemos estado luchando muchos, como yo, en mantener todas estas tradiciones. Por eso nosotros, o sea, yo personalmente en el Liceo de la Portada 22 tengo un museo salitrero donde hay de todas las oficinas, por lo menos del cantón de Antofagasta, Vergara, María Elena, Collazur, Pedro Valdivia, y es mantener eso y para mostrarle a los estudiantes, a los que vayan, lo que fue la Pampa Salitrera.
Bueno, la vivencia en Vergara era que todos nosotros, todos los habitantes de la oficina salitrera, éramos una familia. Una familia, ¿por qué? Porque cuando pasaba algo en la oficina, que era extremadamente tranquilo, podíamos andar en la calle a tarde hora de la noche y nosotros nunca pasaba nada. ¿Por qué? Porque nos cuidábamos uno a otro. Esa es la vivencia de lo que somos los vergarinos. Bueno, el mensaje para ellos, para nuestros descendientes, a todos los sobrinos, a todos los descendientes de la familia vergarina, que sigan respetando la tierra en donde nosotros, de donde venimos. Que ellos sigan siendo respetuosos como nosotros fuimos, una juventud sana, en donde no hayan rivalidades. La celebración, que cada año reúne a los hijos de esta ex oficina salitrera, es una excelente oportunidad para reencontrarse con amigos y antiguos ex habitantes de Vergara. El ímpetu de los pampinos y sus familias en preservar su herencia se mantiene latente en estas reuniones que, más que tener un carácter social, ayudan a reivindicar el fuerte sentido de pertenencia que muchos mantienen pese a los años transcurridos desde que Vergara fuera despoblada a fines de la década de los 70. Y aquí estamos todos juntos, disfrutando como adultos. Ya volviendo a recorrer nuestra pampa, fuimos convocados a un lugar que fue parada obligatoria para muchos viajeros que se transportaban por la Ruta 5 Norte en dirección a la ciudad de Iquique, en la región de Tarapacá. Nos referimos a la ex oficina salitrera Victoria. Esta antigua faena salitrera se encuentra al sur de la localidad de Pozo Almonte y a 115 kilómetros al sureste de la ciudad de Iquique, y fue construida entre los años 1941 y 1944, en el emplazamiento ocupado anteriormente por las oficinas BRAC y Franca. Fue construida por la Compañía Salitrera de Tarapacá y Antofagasta, alcanzando su máximo rendimiento productivo entre los años 1954 y 1955, llegando a producir unas 150.000 toneladas métricas de salitre y contando con cerca de 2.000 trabajadores. El 31 de octubre de 1979, la oficina cesa sus funciones productivas y se produce su despoblamiento progresivo y desmantelamiento de todas sus instalaciones, siendo Victoria la última oficina salitrera de la región de Tarapacá en cerrar. Muchas agrupaciones de antiguos exhabitantes han querido conservar lo poco que han quedado de sus destruidas ruinas, y el sábado 19 de marzo del 2022 fue el corte de cinta de la inauguración de la rehabilitada Plaza Viña del Mar, que se emplaza en el corazón de sus ruinas y que a la vez
es el centro de reunión de los victorianos y turistas que se aventuran a conocer este importante bastión salitrero. Miles de recuerdos, con mi amigo en la calle Valparaíso, jugando a las ruedas, jugando a la bicicleta, a las calas, a las bolitas, a los naipes, a qué sé yo, muchas cosas lindas yo viví acá. Por ejemplo, esta bajadita que usted ve aquí, esta bajadita que está atrás mío, de ahí los tirábamos en bicicleta. O a veces algunos tenían un tarrito nomás, un tarro de un aceite, los tirábamos. Es muy bonito, esto los que vivimos aquí en la Salitrera es para no olvidarlo nunca. Y yo he estado con mis nietos transmitiéndole todo lo que yo viví aquí. Dicho sea de paso, nosotros pertenecemos a una agrupación social y cultural, ex Oficina Salitrera Victoria, que venimos todos los años en el mes de octubre como asociación, como agrupación más bien dicho, y celebramos aquí el haber nacido, el ser pampino, el ser parte de esta tierra hermosa, que no se olvida. Yo, a pesar que soy dentro del grupo una de las más jóvenes, con los pocos años que viví, 11 años en La Pampa, para mí lo fue todo. Mi crianza, mi vida, mi todo. Mis padres, mis abuelos, todos pampinos, mis tíos, todos pampinos. Entonces, para nosotros, venir a participar de esta reinauguración de la plaza es un hito más de lo que nosotros hacemos durante el año, porque siempre estamos reunidos, por lo tanto quisimos venir y ser partícipe de esto que es importante para nosotros. Hay muchas penas, hay muchas controversias, algunos que una cosa, otra cosa, por qué cerró la oficina, por qué nos sacaron, pero finalmente entre todos concordamos que somos pampinos, nos gusta estar acá. Cuando nosotros llegamos acá, nosotros vemos todo. No, en este minuto no estamos viendo solamente ese kiosco, sino que estamos viendo este mismo rancho. Para el lado de allá está la Casa de Fuerza, la oficina, mi calle, mi casa donde yo vivía, mi piscina, mi colegio. Uno ve todo, porque nos transportamos a esto que es hermoso, o sea, respirar ya la Pampa, sentir su tierra, el sol, es volver a revivir. De hecho, nosotros, este grupo que estamos, cada vez que podemos nos arrancamos y venimos para acá a revivir lo que es la Pampa, lo que es para nosotros, como decimos nosotros, a tomar un poquito de aire y volver otra vez a la ciudad. La actividad contó además con el reconocimiento a connotados exhabitantes e incluyó el descubrimiento de una placa recordatoria que recuerda este evento importante en la memoria de los pampinos de la región de Tarapacá. Un momento inolvidable que refleja los esfuerzos de las comunidades por rescatar su identidad y cultura que se desarrolló con mucha fuerza en las oficinas salitreras. El evento estimuló a que muchos pampinos pudieran expresar su alegría por este hito que marca el inicio de muchos otros proyectos que esperan ver la luz y que animan a muchos a ser parte del desarrollo de los trabajos que se han estado efectuando en esta antigua salitrera y que perpetúan la memoria de las familias pampinas que bajo los humos de la faena minera vieron crecer a sus hijos, conocieron a sus esposos y esposas, se casaron y con tristeza sepultaron a sus seres amados en su camposanto. Siguiendo nuestro incansable viaje por la Pampa Salitrera, quisimos asistir a un evento único que en medio de la soledad del desierto convocó a muchos asistentes en la presentación del libro del profesor normalista Jaime Alvarado García, quien en medio de las abandonadas ruinas de la ex oficina San Gregorio presentó su obra titulada Sangre Obrera en San Gregorio, el cual relata los tristes hechos acontecidos el 3 de febrero de 1921 en esta ex oficina salitrera ubicada en el cantón de Aguas Blancas y que desembocó en una horrible masacre de obreros pampinos que buscaban mejoras en sus condiciones de vida. Este lugar que andamos pisando es un sitio sagrado para nosotros.
los que veneramos la memoria de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. Así que yo creo que es muy trascendente que la gente haya llegado hasta este lugar a compartir con nosotros esta experiencia literaria que nos va a permitir dar una mirada al pasado. Lo más que orgulloso, yo me siento emocionado porque estoy cumpliendo una promesa que le hice a mi abuelo hace 65 años. Yo conversé con él en una oportunidad cuando yo era soldado, como lo dije, y él me contó esta historia muy dolorosamente, lleno de lágrimas, lleno de emociones, lleno de malos recuerdos, porque él vino en el tren que le tocó llevarse de aquí los muertos, los heridos y los prisioneros. Él llegó a las 6 de la mañana del día 4 de febrero de 1921. Y curiosamente el tren fue detenido para que ingresara a Antofagasta de noche, de manera que la gente no se impusiera de lo que había ocurrido en La Pampa. Y el tren lo detuvieron en La Negra a las 10 de la noche y entró a Antofagasta como a las 1 de la mañana, cuando la morgue estaba en el lado de la estación, del lado del hospital, del cementerio que tenemos ahora. De acuerdo a datos históricos, la ex oficina San Gregorio luego fue rebautizada como Renacimiento, como una forma de borrar la horrible matanza perpetrada en este lugar, el cual, de acuerdo a los datos del censo de 1920, la ex oficina contaba con una población de 715 personas aproximadamente. Pero es bueno que la gente se reencuentre con estos lugares donde se desencadenaron hechos tan dolorosos como este. Y yo creo que aquí vamos a solicitar después al Monumento Nacional que pudiera decretar esto un sitio de memoria para hacer romerías una vez al año en la fecha en que se conmemora el aniversario de la muerte de los trabajadores acá. Para lo cual vamos a hacer toda la reglamentación, todos los trámites de rigor, de manera de poder ingresar por el área de Rosario hasta acá, para que la gente pueda venir a prender una vez más claveles rojos a las tumbas. Ya finalizando la ceremonia, los asistentes tuvieron la oportunidad de visitar el cementerio de la ex oficina San Gregorio, distante a 1 kilómetro de distancia, con la finalidad de depositar una flor en las sepulturas de muchos pampinos enterrados en este camposanto, como una manera de homenajear a la población pampina que lamentablemente falleció por causa de este triste hecho, que no ha pasado inadvertido para la historia de la Pampa salitrera. La masacre de la oficina San Gregorio de seguro no será olvidada, y gracias a los esfuerzos de muchos, y en especial del profesor Jaime Alvarado, su historia seguirá siendo contada y examinada como una forma de redimir el sacrificio de muchas familias pampinas que vieron la muerte y las masacres que acontecieron en algunas oficinas salitreras del Norte Grande. Hoy en día, a pesar del tiempo y el abandono que sufren los camposantos de la gran mayoría de las oficinas salitreras, es que muchas familias pampinas siguen manteniendo el recuerdo y la memoria de sus deudos. Gran cantidad de familias tuvieron que verse obligadas a dejar atrás a sus seres amados, en la medida que las faenas salitreras iban cerrando con el paso de los años. Aprovechando la ocasión, como estoy en un curso de flores que antiguamente se hacían aquí en Vergara, en Pedro, que eran flores de lata, aproveché de traerle esas coronas para que son las que duran más. Antiguamente se hacían de los tarros de leche, los tarros de conserva. Ahora no, pues ahora hay latas que uno compra, las imprenta y con eso se hacen las flores. Yo vengo de Coquimbo en este momento donde estoy radicado, pero con esfuerzo y sacrificio he venido a ver a mis seres queridos y espero que mucha gente que nació en la Pampa salitrera y que se crió mantenga esa tradición y ese cariño a sus seres, que en paz descansen. Para mí es una importancia única porque igual están como muy olvidados y de repente hay muchas tumbas saqueadas, pues. Entonces igual es como un reconocimiento y además que son mis raíces. Yo soy pampina neta, o sea, nací y criada en Pedro y feliz de ser pampina. Son nuestras raíces
Y son cosas tiempos que uno vivió y muchos jóvenes en la actualidad no tienen ni idea de las oficinas salitreras. Y la vida ahí era muy rica, se vivía bien, tranquilo. Entonces para mí es una importancia única que se sigan cuidando todos estos patrimonios. Por eso es la importancia de venir cada año o las veces que uno pueda. Y el otro, sí, lo más que nada es tratar de mantenerlo. En todo caso, igual han saqueado harto porque esto estaba lleno de calaminas, todo era cerrado. Y ahora usted ve cómo lo está, pues. La misma gente no cuida, pero más gente adulta la que viene. Y los jóvenes de repente que no conocen vienen a destruir, pues. Y es una pena, pues, porque es nuestra historia, es parte de nuestra historia. El fuerte apego que aún muchos sostienen por sus antepasados los obliga a volver cada 1 de noviembre a los diferentes cementerios pampinos que, sembrados en el desierto, son el depositario de los restos de muchas familias que vivieron vidas enteras en torno a las faenas salitreras. En nuestros más de 20 años de continuo recorrido por el desierto, hemos podido conocer muchos de estos sitios cuya importancia para el mundo pampino es innegable. Lamentablemente, muchos de estos camposantos han tenido que sufrir el vandalismo despiadado y la destrucción por causa del abandono, donde muchas sepulturas han sido profanadas y muchos objetos robados. Pero a pesar de todo, muchos se atreven a depositar una flor, que aunque sea de lata, demuestra el gran aprecio y eterna gratitud por aquellos que ya partieron. Ya finalizando nuestro recorrido por gran parte de la pampa salitrera, podemos valorar sin lugar a dudas el gran aporte que las comunidades de pampinos y pampinas han hecho por el desarrollo de nuestra identidad nortina. Las regiones del norte como Tarapacá y Antofagasta debieron su crecimiento primario a la explotación del salitre, donde se ha escrito y contado una rica historia que hoy en día nos sigue cautivando y atrayendo de manera significativa. Muchos hombres y mujeres que aparecen en este trabajo audiovisual han llevado con orgullo su herencia y han transmitido sus vivencias a las generaciones actuales. Las familias pampinas son enormemente felices cuando se reúnen y no tienen temor a compartir con muchos los relatos sobre su vida en las oficinas salitreras. Ya en el mes de agosto del año 2022 es publicado en el Diario Oficial por parte del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio la ley número 21.469, que establece el 6 de junio como Día Nacional del Pampino, logrando con este hito un merecido reconocimiento a todas las comunidades pampinas de nuestro territorio. El presente trabajo audiovisual es un homenaje al aporte y entrega de estos hombres y mujeres que aún, padeciendo los vaivenes de estos últimos años, han tenido que sortear las enfermedades y las carencias que han puesto a prueba su enorme fortaleza. Mientras tanto, las familias pampinas se mantienen optimistas y esperan ansiosas de poder reunirse en aquellos lugares que han sido esenciales en el desarrollo de su identidad, para poder una vez más celebrar y recordar en medio de nuestra pampa reunión.
Antofagasta Televisión presentó Documentalistas. Fue una invitación a conocer el proceso creativo, los desafíos y las motivaciones. Documentalistas.